La Ley de Familias llega finalmente hoy al Consejo de Ministros. La nueva norma contempla permisos retribuidos para el cuidado de familiares de hasta 9 días. También establece un nuevo permiso para padres y madres de 8 semanas que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla 8 años. Además, la nueva ley asimila a las familias monoparentales con 2 hijos a las numerosas, de tal forma que disfrutarán de los mismos beneficios. Hola, ¿qué tal? Esas son las novedades de la nueva ley, cuyos detalles vamos a conocer en unos minutos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Y hoy muy pendientes también del futuro empresarial de la comunidad. Lactalis ha anunciado un recorte en la plantilla de la quesería Flor de Esgueva en Peñafiel, en Valladolid. 10 empleos que se suman a los que ya se han perdido en los últimos años. Hablaremos con el portavoz del comité de empresa. Y en Soria, la empresa Torras Papel va a presentar un ERE para sus 200 trabajadores. Desde luego no son buenas noticias en un día en el que vamos a hablar con 2 representantes de la patronal de COE Castilla y León y de ATA, de la Asociación de Autónomos, de la situación del empresariado de la comunidad. Será en el tiempo del análisis. Y además hablaremos en plena época de la matanza de cerdo de cómo ha bajado esta tradición, en parte por los nuevos hábitos alimentarios. Aquí comienza Está Pasando. Bueno, pues lo primero vamos a ocuparnos de la situación de una empresa de Castilla y León, de la planta que el grupo Lactalis tiene en Peñafiel, en Valladolid, que al parecer ha comunicado ya a su comité de empresa un recorte de plantilla. Eduardo, cuéntanos. De hecho, Pilar, mañana, miércoles 14 de diciembre, trabajadores y vecinos de la zona están llamados a concentrarse a las puertas de la fábrica. Quieren evitar el recorte de la plantilla. Ahora son 70 empleados y Lactalis va a prescindir de 10. Raúl Vela es el portavoz del comité de empresa. Raúl, muy buenos días. Buenos días. Bueno, parece que de esas 10 salidas, 2 serían jubilaciones, 2 traslados y 6 despidos. ¿Hay novedades o alguna alternativa? En estos momentos no, aunque hemos tenido varias reuniones con la dirección de empresa, pero sobre la mesa solo se nos ha dicho, en este caso, un ajuste de plantilla. No tenemos más noticias, sabemos que son 10 empleados, pero no llegamos a más negociaciones. Se confirma por su parte que una posibilidad sería 2 traslados, 2 jubilaciones y 6 despidos. ¿Sería el mejor de los escenarios? ¿Qué supondría para ustedes y para la plantilla? Pues en estos momentos, tanto para nuestro sindicato CSI como para el comité de empresa, entendemos que esta solución no es viable. Nosotros entendemos, como cabe en el recuerdo de casi todos los castellano-leoneses, el cierre de Lauki, y creemos que se está desmantelando la empresa, en este caso Flor de Esgueva, y que estamos llegando a una situación igual o parecida a antaño, ¿sabes? Hay 2 secciones en nuestra fábrica, una que se ha deslocalizado hacia otra fábrica de la misma multinacional en Villarrobledo, en Albacete, y otra sección que la han cedido a una empresa multiservicios, con lo cual, de todo este desglose, por ahí viene el tema de los despidos que queremos evitar. El comité de empresa estamos abiertos a cualquier diálogo, pero vemos que la empresa no se sienta realmente a negociar, y nosotros desde el CSI y el comité de empresa no vamos a consentir ningún despido. Claro, Raúl, la compañía argumenta que esas 10 bajas es para ajustar la plantilla al volumen de producción y demanda. También habla de esas inversiones que anunció a futuro, pero ustedes no se fían, ¿no? Esto les recuerda, como dice, a momentos anteriores y creen que puede estar desmantelándola. Claro, de hecho, entendemos que la empresa, y cuando nos hemos sentado con la dirección de empresa, nos dice ajustar la plantilla, pero esto no es real. Tú ajustas la plantilla cuando no te deslocalizan una sección de la fábrica y no te ceden a una empresa multiservicios.
tú si no haces esto, no me sobran trabajadores. Así que el ajuste de la plantilla no es real. Raúl, Lo que es real es que nosotros queremos que siga el empleo en la comarca, en la región. así lo van a defender, Raúl, mañana los trabajadores y también vecinos de Peñafiel y su comarca. ¿Qué esperan de esa concentración de mañana y si tienen ya alguna fecha programada para seguir esa negociación con la empresa? Sí, nosotros hemos convocado en este caso a Peñafiel y a toda la comunidad de Castilla y León a que nos apoyen para que no haya ningún despido y que nos devuelvan esa carga de trabajo que han deslocalizado y han cedido a otras empresas. Ni más ni menos. Nosotros vamos a seguir, es la primera convocatoria, pero vamos a seguir adelante y vamos a luchar por el empleo en la comarca. Pues Raúl Vela, portavoz del comité de empresa, mañana emplazados a esa concentración a las puertas de la fábrica en Peñafiel. Gracias por atendernos. A ver qué pasa. Muchas gracias, muy amable. Un saludo. Hay otros trabajadores de los que también estamos muy pendientes, son los de la papelera Torras Papel en Almazán, en Soria. La empresa va a presentar un expediente de regulación temporal de empleo para sus 200 trabajadores. Es una de las 5 fábricas del país en las que va a suspender temporalmente el empleo por los altos costes de producción asociados, dicen, al aumento del precio de la energía y también a la reducción de la demanda de sus productos. El viernes de la semana que viene comenzarán las negociaciones con la dirección de la empresa. Bueno, en el informativo de esta casa escucharemos esas declaraciones por parte de los trabajadores. Por cierto, finalmente el Consejo de Ministros aprobará hoy la Ley de Familias. Inicialmente, si lo recuerdan, estaba en el orden del día del pasado 24 de noviembre, pero se cayó a última hora. Hoy sí sale adelante el anteproyecto de ley con novedades como las que vamos a ver a continuación. Van a ver cómo, por ejemplo, la norma equipara a las familias monoparentales con 2 hijos a las familias numerosas. También las equipara a las familias con 2 hijos y un ascendiente o descendiente con discapacidad o las que están encabezadas por una víctima de violencia de género. Además, amplía la renta de crianza de 100 euros al mes por hijo menor de 3 años, no solo a madres trabajadoras, sino también a aquellas que estén en paro o que hayan cotizado al menos un mes. El permiso retribuido para cuidar de familiares o convivientes no será de 7 días ampliables a 9 como quería la ministra de Derechos Sociales, sino que finalmente se quedará en 5 días al año. Ahora sí podemos ver esa pantalla con este resumen de novedades. Les recuerdo, equiparará a partir de ahora las familias monoparentales con 2 hijos a las familias numerosas. Esta paga, esa renta de crianza por tener hijos de menos de 3 años de 100 euros al mes, será también para madres en paro y que tengan al menos un mes cotizado. Además, habrá ese permiso retribuido para el cuidado familiar. La ministra quería 7 días con ampliables a 9, finalmente serán 5 días al año. Y tampoco habrá ampliación de las bajas por maternidad y paternidad de 16 semanas a 6 meses, pero a cambio la ley va a incluir este permiso parental de 8 semanas que pueden ser seguidas o por partes hasta que el menor cumpla 8 años. En cualquier caso, conoceremos los detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Y hay un suceso de última hora. Los bomberos han rescatado el cadáver de un hombre de 55 años del pozo ubicado en su finca en el municipio de Villar de la Yegua, en la provincia de Salamanca. Al hombre se le había echado en falta el pasado viernes, aunque no se había presentado una denuncia como tal. Al día siguiente, el sábado, se inició el dispositivo de búsqueda y ayer por la tarde se localizó el cuerpo ya sin vida. Es en este municipio de la provincia de Salamanca, en Villar de la Yegua. El juzgado de Ciudad Rodrigo ha decretado el secreto de sumario. Recordamos, un hombre de 55 años que ha aparecido sin vida en el pozo de su finca en esta localidad salmantina. Y más sucesos. La Policía Nacional ha detenido a 5 personas por un delito de explotación sexual de mujeres. Hay 13 víctimas de esta red que traía mujeres de Paraguay y las prostituía en un piso de Valladolid capital. Allí las tenía vigiladas con cámaras y micrófonos en un cuarto de calderas. Como decimos, hay 5 personas detenidas y 13 mujeres víctimas de este delito de explotación sexual.
Y hay novedades en el caso de Olivia, la niña de 6 años asesinada presuntamente por su madre. 2 médicos que atendieron a la mujer en el hospital de Gijón han ratificado ante el juez que cuando llegó arrestada al centro hospitalario era plenamente consciente de lo que había hecho y que les explicó que había suministrado pastillas a la menor con la intención de matarla. Además señalan que no mostró arrepentimiento y que se encontraba bien física y mentalmente. En otro caso, el de Juana Canal, asesinada en Ávila por su expareja hace casi 20 años, el homicida confeso declara hoy ante el juez en Madrid. Jesús Pradales está en prisión provisional en Segovia y volverá a la cárcel después de esa declaración ante el juez en Madrid. Y también seguimos muy pendientes de las consecuencias de las lluvias de las últimas horas en nuestros ríos. Este que van a ver a continuación es el Tera, a su paso por Puebla de Sanabria. Así se encontraba ayer por la tarde cuando la Confederación Hidrográfica del Duero estableció el nivel naranja de alerta por el incremento del caudal. A esta hora ninguna estación supera los umbrales establecidos, pero se mantiene la vigilancia por posibles desbordamientos. Especial atención al río Tormes a su paso por el Barco de Ávila y aguas abajo. Y muchos de ustedes lo recordarán, antaño era muy habitual, pero es una práctica que poco a poco va desapareciendo, la matanza del cerdo en casa para el autoconsumo. En los últimos 15 años, aquí en Castilla y León se ha reducido a la sexta parte de lo que fue, de los 44.000 sacrificios en 2006 a los 7.000 del año pasado. Las que se hacen cuentan con el control sanitario de los veterinarios de la Junta de Castilla y León. Saludamos ya a Álvaro Borge de Castro, que es el jefe de Protección de la Salud de León. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola. Bueno, lo primero, ¿en qué consiste esta tarea de los veterinarios cuando se celebra una matanza doméstica? Bueno, pues en principio los veterinarios tenemos dos tareas importantes en cuanto al control o la vigilancia de las matanzas domiciliarias. Una va en relación con el bienestar animal, es decir, garantizar que durante todo el proceso de sacrificio de los animales se respeta el bienestar animal de los mismos. Y otro desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, pues de forma de que garantizamos que las carnes procedentes de esos animales pues no contengan ningún peligro para las personas que lo van a consumir. Principalmente la triquina que todos conocerán. Álvaro, como nos atiende desde León, conocerá el dato. Allí en la provincia hubo 1.950 matanzas la campaña pasada, ya era un 20% menos que la campaña anterior. ¿Qué previsión hay este año y cuáles son las causas de este descenso? Bueno, es difícil prever el número de matanzas, pero bueno, viendo la tendencia de los últimos años, más o menos todos los años va bajando un 5 o 10% de un año a otro. Entonces, bueno, si hemos tenido cerca de las 2.000 matanzas, pues este año calculamos que tendremos unas 1.700 o por ahí. Sí que es verdad que, curiosamente, en los últimos años alguna provincia está remontando, digamos, el número de sacrificios, por ejemplo, Salamanca. Pues bueno, habrá que esperar a ver si esto es una tendencia o se retoma esta tradición. Álvaro, además de esta tradicional matanza del cerdo en casa, también se dedican a controlar los jabalíes abatidos en la caza. Y este año creo que hay novedades, ¿no? Porque también van a vigilar, como se hace en el caso de la matanza del cerdo, la triquina. Sí, bueno, la triquina es un parásito que se encuentra en la carne de diferentes animales y, bueno, pues tanto en el cerdo como en el jabalí es posible que la haya y puede suponer un problema para el consumidor. Entonces, todos los animales que se consumen tienen que estar sometidos a un análisis de triquina. Los que se consumen por las vías de la comercialización de tiendas y demás están miradas en el matadero por veterinarios oficiales y los jabalíes de autoconsumo, abatidos por el cazador para su propio consumo, los cerdos domésticos, pues son analizados pues por veterinarios colaboradores que tenemos la Consejería de Sanidad. Tenemos un total de unos 230 distribuidos por todo Castilla y León y además los veterinarios oficiales, y en todos ellos pues analizamos para detectar la presencia de triquina. Sí que es verdad que en el cerdo doméstico la prevalencia de este parásito es bastante más baja, dado que las condiciones de las explotaciones en cuanto a contacto con otros animales son menores. Pero sí que es verdad que en el jabalí, al ser un animal silvestre, pues sí que el riesgo es mayor y es importante que todos los cazadores que consuman este tipo de animales pues se sometan a las pruebas de detección de triquina por un veterinario.
Pues Álvaro Borge de Castro, jefe de Protección de la Salud en León, gracias por acompañarnos. Veremos cómo siguen evolucionando esas matanzas que de momento se ven de forma casi testimonial en algunos pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Empieza también ya a escasear un poco la figura del empresario, sobre todo si vemos las cifras de empresarios de actividad económica y sus rendimientos en los últimos años. Datos que vamos a analizar a continuación. Pilar, en el tiempo del análisis aquí, en Está Pasando. Sí, Eduardo, nos ha llamado la atención un dato. Castilla y León perdió más de 20.000 empresarios entre los años 2016 y 2020, es decir, antes de la pandemia. Es una de las conclusiones del informe sobre rendimientos de actividades económicas de la Agencia Tributaria, que también revela cuestiones como el envejecimiento de ese empresariado de la comunidad. Enseguida lo vemos. Antes les presento a nuestras invitadas de hoy. Son Ángela de Miguel, que es la vicepresidenta de COE Castilla y León. Ángela, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Y también está con nosotros Leticia Mingueza, que es la secretaria general de ATA, de la Asociación de Autónomos de Castilla y León. Leticia, un placer tenerte aquí en el encantada, programa. muchas gracias. Bueno, pues comenzamos analizando ese informe que nos habla de esa pérdida de empresarios en la comunidad. Eduardo. Para analizarlo hemos recurrido a los datos que publica periódicamente el Ministerio de Hacienda. Son datos de la Agencia Tributaria y que hacen referencia a los rendimientos de la actividad económica. Los últimos disponibles, ya les advierto, no son muy actuales, son del año anterior, del año 2020, el último año cerrado del que hay datos, como digo, en la Agencia Tributaria, en su estadística de rendimientos de actividades económicas. Ahí comprobamos, por ejemplo, lo que ya adelantaba Pilar, que había en Castilla y León unos 20.000 empresarios menos en 2020 que en 2016. En total había en nuestra comunidad casi 180.000, 5 años antes rozaban los 200.000, es en torno a un 10% menos y 20.000, como decíamos, menos. La gran mayoría eran empresarios de nacionalidad española, pero aún así eran 21.000 menos que en 2016. En cambio, el número de empresarios extranjeros aumentaron año a año, casi 1.200 en ese periodo, en ese último lustro. Esta radiografía del empresariado castellano y leonés también revela que la mayoría tienen ya una cierta edad. 4 de cada 10 tienen más de 55 años y el 70% es mayor de 46. Por contra, escasean los jóvenes empresarios. Solo 1 de cada 10 tienen menos de 35 años y apenas 3.000, un 1,5%, es menor de 26. Los datos también dicen que algo menos de la mitad tuvo como fuente principal de ingresos los rendimientos de actividades económicas. El resto, algo más de 90.000 empresarios, ingresó más por su trabajo personal o por rentas del capital. Además, con datos fiscales sabemos que más del 80% obtuvo beneficios, de media unos 19.000 euros. Los demás, casi 31.000 empresarios, declararon pérdidas por un valor medio de 7.000 euros. Pues gracias, Eduardo. Vamos a analizar esos datos con nuestras invitadas y el primero, el que nos ha llamado sobre todo la atención, son esos 20.000 empresarios menos en 5 años. Ángela, ¿qué le parece esa cifra? Hombre, pues desde luego yo creo que nos debe de preocupar porque no es una cifra nada positiva. Estamos viendo dos cosas en estos datos. Por un lado, cómo cada vez tenemos menos empresarios en nuestra comunidad y por otro lado también que los que quedan, pues como el mismo proceso que tenemos en la comunidad, pues ese envejecimiento también de los empresarios. Así que son datos preocupantes y exigen también pues trabajar seriamente para poder revertir estas cifras, porque desde luego se pueden revertir. Claro, Leticia, el dato preocupa. A mí me sorprendía, la verdad, cuando lo he visto en un titular. No sé si a ustedes que están trabajando en el día a día. Nos preocupa mucho también. Estamos asistiendo a una sangría de autónomos desde el año 2008, desde la crisis anterior. Vamos perdiendo autónomos progresivamente y en lo que llevamos de año hemos perdido 2.100 autónomos. Entonces, tenemos que poner medidas para, por un lado, que haya emprendimiento, porque si no, a este número de pérdida de autónomos en 10 años nos quedamos en autónomos, y por otro lado, para que las actividades que están se mantengan. ¿Qué motivos, qué causas, qué hay detrás de esa pérdida del empresariado en Castilla y León? Bueno, estamos viendo que una de ellas, desde luego, es el envejecimiento. Muchas veces tenemos esa falta de relevo generacional, que es muy importante y que hay que trabajar. Tenemos que trabajar también todo lo que tenga que ver con la retención del talento. Vemos como
como muchos de nuestros jóvenes se van. Y desde luego lo que es muy importante es tener una estabilidad, un ecosistema emprendedor y trabajar en ese ecosistema emprendedor que permita también ayudar y que las empresas no cierren, que permanezcan en el tiempo, ayudarlas a consolidarse también. El tamaño de la empresa que tenemos en Castilla y León es muy pequeño. En España en general es pequeño, pero Castilla y León todavía es un poquito más pequeño, con lo cual estamos hablando de empresas sin trabajadores o con muy poquitos trabajadores. Cuando llega una situación complicada o unas situaciones de crisis económica como las que vamos viendo estos años con la pandemia o desde el año 2008 con diferentes situaciones complicadas, tienen muchísima menos capacidad para resistir, con lo cual importante trabajar en ese crecimiento y consolidación de las empresas que ganen tamaño y dimensión, y también trabajar el emprendimiento y la retención del talento y el relevo generacional, que yo creo que son cosas muy importantes y en las que desde luego hay que trabajar, porque ahí tenemos empresas estupendas y si nadie sigue adelante pues muchas veces se cierran, ¿no?, muchos proyectos de gente que sabe mucho y que eso se pierde. Me imagino que en esos 20.000 empresarios perdidos, claro, hay muchos autónomos, Leticia. Yo no sé, esos empresarios que se pierden, por la experiencia que tenéis desde vuestras organizaciones, ¿dónde se refugian luego esos empresarios? ¿Van a otras actividades por cuenta ajena o lo vuelven a intentar pasado un tiempo en otras actividades? Pasado un tiempo lo vuelven a intentar. Sí. Pero sí que es verdad que a mí lo que más me preocupa es el emprendimiento joven, ¿no? Porque conocíamos un dato recientemente que en los últimos 5 años se han perdido en España 100.000 autónomos jóvenes. Entonces, nos estamos perdiendo generaciones, ¿no?, de autónomos y de empresarios. Entonces, esto es algo bastante importante que tenemos que trabajar. El fomento del espíritu emprendedor en la línea que comentaba Ángela es fundamental. Claro, y estábamos hablando además, claro, los datos que hemos visto son datos de 2016 a 2020, que era antes de la pandemia. Claro, yo no sé si, entiendo que los datos de la pandemia, los años de la pandemia, el 20, el 21, no han sido mejores. No sé cuál es la situación en la que se ha encontrado el empresariado justo en esos años que eran de crisis, que mucha actividad empresarial, bueno, pues tenía que limitarse, al menos por el tema de las restricciones. Muchos autónomos tenían que cerrar su actividad empresarial porque no podían con esas restricciones. Claro, la situación no ha sido mucho peor. Quiero decirte que estamos hablando de una radiografía de 2016 a 2020 que ahora mismo puede ser peor todavía. Pues puede ser, porque los indicadores económicos y todo lo que ha pasado en estos años, del 20 al 22 en el que estamos ahora, pues por desgracia la coyuntura no ha sido nada buena. Entonces la coyuntura es complicada y bueno, pues probablemente tengamos cifras, y de hecho tenemos, acaba de comentar Leticia, cómo se han perdido este año pues 2.000 autónomos, ¿no? Así que además son 2.000 dramas familiares. Cerrar una empresa, aparte de toda la parte emocional y demás, pues prácticamente te quedas sin prestaciones, sin nada, y en muchos casos endeudado, con lo cual estamos hablando de situaciones muy complicadas, y por eso es tan importante apoyar el emprendimiento para que consigamos que esas empresas sobrevivan más de esos 3 años, ¿no?, que en muchos casos complican. Pues los datos pues probablemente sean malos. Estábamos oyendo ahora mismo pues 2 noticias con las que habéis encabezado este programa, de 2 malas noticias, pues de 2 empresas de aquí de Castilla y León y ya de cierto tamaño, que son las que además aguantan mejor estas circunstancias de crisis, pero tienen que hacer también ajustes y en algunos casos, por desgracia cerrar. Así que yo creo que es muy importante generar medidas que favorezcan el emprendimiento. Vemos como hay territorios en España que han trabajado muy bien. Madrid empezó, Valencia, Málaga. Vas con tiempo y puedes trabajar buscando un ecosistema emprendedor donde esa semilla pueda florecer. Al final, si preparamos la tierra, si la cultivamos, la riegas, tienes muchas más posibilidades de que florezcan. Si tú esperas que la semilla nazca sola y crezca sola, muchas veces sin apoyos y sin referencias, pues es mucho más complicado, ¿no?, que salga adelante. Y yo creo que es muy importante trabajar. Claro. Incluso antes, desde pequeñitos. Sabemos que en Castilla y León precisamente no tenemos esa cultura o no somos en muchos casos muy favorables al emprendimiento por cuestiones culturales, y hay que trabajar desde la escuela
poniendo en valor en lo que es el emprendimiento, y además en las estadísticas de felicidad sale que se es mucho más feliz teniendo un negocio propio que siendo funcionario. Ahí sale en las entrevistas de felicidad, con lo cual en contra de lo que muchas veces podemos pensar. Sí, aunque luego vayamos haya que preguntando, trabajar ¿no? mucho y es muy complicado y siempre vives en una auténtica montaña rusa, Sí. pero realmente también la satisfacción de personal de crear algo es algo muy apasionante, y yo creo que eso también hay que transmitir a nuestros jóvenes. La verdad que la situación económica ahora mismo no ayuda a nada, porque después de la pandemia hemos encadenado la guerra en Ucrania, que parece que a estas generaciones, bueno, pues que les ha tocado vivir una situación, sí, una situación económica bastante complicada. En una entrevista le hacíamos, bueno, pues eso, unas preguntas pues a un empresario de aquí de la comunidad, tiene una harinera, y decía que es que él en sus años de trabajo no se había encontrado una situación económica tan complicada como la que le dejaba a su hijo. Entonces ya era bueno, pues notorio, ¿no? El problema al que se enfrentan. Claro, eso, está ya la guerra en Ucrania. Me imagino, Leticia, que se ha incrementado la incertidumbre entre los autónomos, ¿no? A la hora de pagar facturas, la inflación, que tampoco ayuda, la gente tiene menos poder adquisitivo. ¿Cómo lo está viviendo los autónomos de Castilla y León? Efectivamente, hay mucha incertidumbre porque al final no sabes a qué te estás enfrentando o no, es crisis tras crisis, entonces pues da lugar a muchos problemas, da lugar a muchos cierres de negocios, pues puede ser que en un futuro les vuelvan a retomar, pero sí, nos encontramos con mucha incertidumbre normativa también, que hay continuos cambios, entonces pues eso desanima, ¿no?, a las futuras generaciones, pero sin empresas y sin autónomos no se mantiene el sistema, porque si no hay empresas no hay trabajadores. Y no todo el mundo puede ser funcionario. Entonces tenemos que establecer ese ecosistema favorable y amistoso, ¿no?, con la empresa y con el trabajador autónomo. ¿Tenéis alguna percepción, aunque no sean datos concretos, desde febrero, desde marzo, más o menos desde que estalló la guerra en Ucrania, ha habido mucho cierre de actividad económica? Todas las provincias pierden. Sí, todas las provincias pierden autónomos. ¿Y cómo ven, cómo encaran, claro, con esa situación, cómo encaran el año 2023? Porque claro, la situación parece que no va a mejorar a corto plazo. Está un poco en la naturaleza, ¿no?, del autónomo, sabe que tiene una actividad que entraña un riesgo, con miedo, obviamente, pero también intentando pues sobreponer la actividad o buscar vías alternativas para seguir adelante. Claro, está por un lado las empresas que cierran y por otro lado las empresas que nacen. En este contexto de situación económica, ¿también lo han notado en que hay menos número de empresas o de emprendedores que deciden abrir su negocio? Pues evidentemente hay menos empresas que se crean que las que cierran, porque si no, no estaríamos hablando lógicamente de estas cifras, porque se habla también o se tiene en cuenta bueno, pues las que cierran y las que se incorporan. Es complicado y además estamos viendo con muchos de nuestros jóvenes perdemos población y lo que perdemos sobre todo es población joven. Con lo cual, el trabajar en esas medidas que puedan ayudar a que los jóvenes se queden aquí en nuestra comunidad, hay muchísimas oportunidades. La verdad es que tenemos una comunidad que es muy amplia, que tiene muchísima riqueza, muchísimos recursos naturales de todo tipo. Hemos conseguido, se ha hecho un gran trabajo en el tema agroalimentario, por ejemplo, ¿no?, vertebrando además el territorio en ese sentido. Y hay muchísimas oportunidades ahí y hay que conseguir trabajar con nuestros jóvenes para que sean conscientes y además de la calidad de vida que se puede obtener. Pero es verdad que el otro día es una anécdota, pero me comentaba una persona de aquí que ha montado una startup y estaba en rondas de financiación para desarrollar su proyecto y que en uno de los casos, pues uno de los business angels no la financió porque no había ecosistema emprendedor y consideraba que era mucho más complicado que un proyecto saliera adelante si alrededor no tenías esas dinámicas de networking, de formación, de apoyo entre los diferentes emprendedores, con lo cual es mucho más importante muchas veces de lo que podemos pensar lo que es las sinergias que se creen cuando trabajamos mucho. Y luego también detrás de esos datos también ha habido un proceso que es expositivo en el cual muchas empresas se han fusionado o se están consolidando.
Con lo cual lo que también tenemos que hablar es un poco de esa dimensión. Al final la hacemos un poquito más grande y se pueden fusionar varias empresas que hagan que realmente tengamos menor número, con lo cual también una parte de ese número, ¿no? es por esa parte positiva que se está trabajando también en tener empresas de mayor dimensión. ¿Por qué es importante la mayor dimensión? Porque ese es muchísimo más productivo. La productividad aumenta muchísimo, con lo cual al final puedes ser muchísimo más competitivo y eso te permite también pues resistir muchísimo más y también contratar más personas, que eso también viene muy bien para esas ditas del desempleo que siempre nos gusta contar, ¿no? Que es lo que queremos siempre mes a mes que ocurra. Otra cuestión que se deriva del informe de la agencia tributaria es que la brecha de género aquí también, bueno, pues parece que existe, también se da en el empresariado. Me refiero a que hay muchos más hombres que mujeres frente a los cerca de 119.000 hombres empresarios que operaban en la comunidad en el año 2020, eran 60.000 las mujeres empresarias. En el emprendimiento también vamos un pasito por detrás, ¿no? Los datos son muy similares, ¿no? En los autónomos estamos hablando de un tercio de los autónomos serían mujeres, pero sí que es verdad que se está sosteniendo por el emprendimiento femenino. Se pierden más autónomos varones que mujeres. Entonces creo que eso es algo positivo. Claro, también. hay una parte positiva también, ¿no? Dentro de todo. Bueno, estamos hablando de la situación de las empresas aquí en Castilla y León, del emprendimiento. Estamos hablando con Ángela de Miguel, que es la vicepresidenta de COE Castilla y León, y también con Leticia Mingueza, que es la secretaria general de ATA. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos. Todavía tenemos mucho más que contar acerca de este tema. Hasta ahora. Seguimos aquí en nuestro programa en Está Pasando y estamos analizando la situación del empresariado en Castilla y León y lo estamos haciendo con Ángela de Miguel, con la vicepresidenta de la COE Castilla y León, y con Leticia Mingueza, que es la secretaria general de ATA. Estamos analizando un informe de la agencia tributaria que dice que en 5 años, de 2016 a 2020, se han perdido 20.000 empresarios aquí en Castilla y León, y en ese informe también se analiza la edad del empresariado, que evoluciona a la par que la pirámide invertida poblacional. El grupo de edad con más peso es el de los mayores de 55 años y los menores de 26 años lo representan el 1,5%. ¿Tenemos un empresariado envejecido, Ángela? Pues es un poco la misma problemática que tenemos en la comunidad, ¿no? Que al final tenemos que trabajar muchísimo todos en ese relevo generacional. Es muy importante que podamos así mantener las actividades económicas que son rentables y que ya hay un know-how detrás, un saber hacer, una clientela y que son viables, porque han sido viables durante muchos años, para que gente más joven las pueda acoger. Y eso, bueno, pues hay proyectos y hay mecanismos para intentar casar un poquito de alguna manera los temas. Porque sí que es preocupante, sobre todo el dato de los jóvenes. ¿Qué pasa? Que los jóvenes no emprenden o no emprenden aquí y se van a otros lugares a emprender exactamente igual que lo que estamos muy relacionado también con el reto demográfico de población que tenemos, que al final... Y una vía muy interesante pues, para conseguir mejorar en esos aspectos es precisamente trabajar y favorecer el emprendimiento de la gente joven. Si se trabaja, pues al final se puede tener resultados, porque además hay algo que tenemos en esta comunidad que es un activo, bueno, el más importante del emprendimiento, y es la buenísima formación que tenemos todos nuestros jóvenes. Estamos en niveles altísimos en PISA, las universidades, los centros de formación profesional que tenemos son extraordinariamente buenos. Hay que trabajar con estos jóvenes para que facilitarles esa labor de emprendimiento y que puedan seguir emprendiendo, porque tenemos la materia prima la mejor que pueda haber. Claro, ¿cómo fomentar ese relevo generacional? Porque ahora mismo no está garantizado, me imagino, que el relevo generacional de muchas actividades, por ejemplo, relacionadas con los autónomos. Claro, ¿y cómo hacerles atractivo a los jóvenes ese...? Fomentando la figura del emprendedor y del autónomo. Eso que tiene que pasar por la escuela primero. Yo creo que sería algo bastante positivo desde la escuela, los adolescentes, en el instituto, hasta las universidades y centros de formación profesional.
jornadas de autoempleo para pues, que los estudiantes conozcan, ¿no?, que también es una salida al mercado laboral y que es muy válida. Claro, y otra cuestión, las ayudas, me imagino, porque la queja de muchos autónomos, sobre todo los autónomos, emprendedores, quiero decir, la queja de muchos de ellos es que, bueno, pues que no les llegan las ayudas o que cuando les llegan a lo mejor es demasiado tarde. No lo sé. Existen ayudas tanto de la Junta de Castilla y León como de ayuntamientos y diputaciones. Están a su disposición y hay que estar pendiente de los plazos, ¿no?, para la solicitud y demás, pero siempre se podría fomentar más y ayudar más. Entonces, ¿qué ocurre? ¿También hay como cierta desinformación, hay una falta de conocimiento para acceder a ello? Hay que saber buscar esa información, ¿no? Hay muchas entidades que les podemos ayudar a orientar cuando deciden darse de alta como autónomos, pues qué ayudas hay en ese momento o a qué ayudas van a poder optar en función de cuándo se dan de alta como autónomos. Entonces yo les animo a que busquen ayuda, ¿no?, en estas organizaciones que damos información de manera gratuita. Leticia, en el dato que daba yo antes de eso, el grupo de edad con más peso es el de los mayores de 55 años. Lo que se ve ahí de positivo es que las trayectorias, por lo menos hasta ahora, han sido largas, ¿no? Sí, de eso. Sí, que tenemos empresas que se han sabido sobreponer, ¿no?, a las crisis y demás. Eso es esa parte positiva que podemos verle. Es una pena, si me permites, Sí, Ángela. que tenemos todo eso. Hay que casarlo con los jóvenes. Hay mecanismos y hay que hacer programas y hay que incentivarlos para casar con los jóvenes precisamente esas empresas que son viables y que lo han demostrado durante muchos años, y que haya un emprendedor que aprenda de esa persona que lo ha hecho también tantos años, y de esa manera pues perviviría muchísima riqueza, no se destruiría tanta riqueza. Claro, la incorporación de los jóvenes también significa que eso supone la modernización de muchas empresas, que me imagino que también es uno de los retos, es uno de los objetivos que las empresas tienen que afrontar, ¿no? Sobre todo con la introducción de las nuevas tecnologías. Sí, evidentemente, al final la empresa tiene que estar todo el rato constantemente innovando para ser cada vez más competitiva, porque es verdad que en la economía en ningún te puedes quedar relajado, ¿no? En el momento que te relajas un poco te adelantan por la derecha o por la izquierda y pierdes competitividad. Entonces sí que es muy importante estar siempre activos y, como bien decía Leticia, también es muy importante acudir a la formación. Es decir, si yo quiero emprender, pues me voy a asesorar. Muchas veces emprendemos de manera un poco, bueno, pues muy arriesgada. Vamos a minimizar el riesgo porque con formación y con apoyo y con asesoramiento minimizamos el riesgo muchísimo. Siempre va a haber un riesgo en el emprendimiento, pero se minimiza mucho. Entonces hay que saber o acudir a diferentes entidades. En COE hacemos apoyo, ATA también hace apoyo, hay más entidades donde se hace apoyo, y que se haga con formación, que yo creo que eso es muy importante. Cuando estuvieron aquí los sindicatos UGT y comisiones obreras denunciaron que se está produciendo una fuga de empresas en Castilla y León, que ellos atribuyen al fin de la paz social aquí en la comunidad tras la entrada de Vox en el Ejecutivo Regional. Lo primero, Ángela, ¿hay fuga de empresas en la comunidad? La fuga de empresas lleva existiendo fuga de empresas. Desde luego tenemos un dato siempre negativo entre empresas que vienen de fuera y que se van, y Castilla y León pues ha sido la tercera este año con peores datos. Está por detrás Navarra y no me acuerdo cuál era la otra comunidad autónoma, pero lo que nosotros detectamos como más importante de este tema es la presión fiscal. No tanto los impuestos como la presión fiscal. El ratio de inspectores o de inspecciones por número de empresas que hay en Castilla y León es muy alto, y eso hace que pierdas competitividad. Hay que pensar que cada vez que uno tiene una inspección dedica muchísimas horas de personal a atender esos requerimientos de la Administración, que nosotros desde luego estamos ahí para colaborar con la Administración y no nos negamos a eso, pero por ejemplo los datos de inspecciones laborales no tenemos los de Hacienda porque no los hemos conseguido tener, pero así como más o menos una de cada 10 empresas en Madrid tiene una inspección laboral, en Castilla y León es una de cada 4, con lo cual al final cada 2 años pues te toca una inspección, mientras que en Madrid te toca una cada 10 años, y teniendo en cuenta además el tamaño de las empresas de Madrid, con lo cual siendo pequeño pues es más complicado que te ocurra, y eso hace que incluso pues también consultoras importantes aconsejen que no haya inversión en Castilla y León, porque realmente eso es un lastre y realmente es un problema. Claro, me imagino que lo han puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León, del Gobierno regional. Evidentemente, pero esto es competencia estatal. Hay que tener en cuenta que tanto la Tesorería General, la Inspección de Trabajo como
como la agencia tributaria son competencia del Estado. Entonces nosotros sí que estamos pidiendo que haya un ratio de inspectores por empresas equivalente en toda España para que podamos competir en igualdad de condiciones, porque al final esto es una cuestión de competir en igualdad de condiciones y realmente es un problema bastante gordo. Nosotros lo hemos puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León, de diferentes diputados de diferentes partidos políticos y bueno, hay varios partidos políticos que sí que están pues poniéndolo encima de la mesa, pero sí, eso sí que es un problema importante y luego algunos temas fiscales con algunas otras comunidades autónomas que también es verdad que tenemos al lado y son limítrofes y es muy fácil cruzar, ¿no? Un piececito al otro lado y realmente estás muy cerca. Claro, lo que pasa es que por ese mismo argumento, ¿no?, también podrían venir de otras comunidades autónomas a Castilla y León. Claro, la historia es hacerlo atractivo, más atractivo que en el resto de territorios. Pues ahora tenemos una oportunidad estupenda, ¿no? Porque es verdad que la cercanía con Madrid ahora mismo ha tenido un crecimiento económico espectacular y llega un momento en que tiene cierta saturación. Es muy caro también el suelo, el coste de la vida, etcétera, etcétera, con lo cual ahí Castilla y León tiene una oportunidad muy importante que yo creo que tendríamos que aprovechar con políticas que realmente ayudaran a esa atracción de empresas a Castilla y León, que estamos realmente muy cerca y que además tenemos mucha riqueza y esa riqueza de la que yo no me canso de hablar, que es el talento que tenemos en Castilla y León con esas 4 universidades tan extraordinarias y bueno, también 3 privadas, bueno, otras 5 privadas, o sea que al final estamos hablando de muchísimas universidades que realmente pues generan una riqueza espectacular en Castilla y León. La cuestión es retener ese talento. Nada, nos queda muy poquito tiempo, pero yo sí que quería aprovechar, se está hablando de esa bonificación del Gobierno por la implantación de la semana laboral de 4 días, dará hasta 150.000 euros a las pequeñas y medianas empresas que reduzcan mínimo el 10% de la jornada laboral y que lo mantengan durante 2 años sin reducir el salario de sus empleados. Ángela, ¿cómo lo veis? Bueno, nosotros dentro de la negociación colectiva ya esto es posible, o sea, quiero decir que eso ya está en el marco de la legislación que tenemos actualmente y las empresas que quieran aplicar este tipo de medidas pues lo pueden hacer. Pero como nosotros tenemos costumbre y solemos hacer, pues hasta que no esté dentro del marco del diálogo social nacional, que es donde se va a discutir, porque el diálogo social no solo hay en Castilla y León, también hay a nivel nacional y funciona, pues cuando se hable dentro del marco del diálogo social a nivel nacional y se pueda ver con detalle toda la propuesta, pues ya podemos lógicamente pues expresar una opinión un poco más certera una vez que tengamos todos los datos. Hasta ahora, pues desde luego, las que lo han querido implementar y dentro de la negociación colectiva se está haciendo en algunos casos, pues se puede hacer perfectamente. Yo no sé cómo eso podría afectar, por ejemplo, a algunos autónomos. Nuestros asociados, la mayoría de ellos no tienen trabajadores o tienen 1 o 2 trabajadores, entonces creo que es algo que le incumbe más a las grandes empresas. Lo que sí incumbe a los autónomos es esas nuevas cuotas para los autónomos que entrarán en vigor a partir de 2023 y según el último barómetro de la Federación Nacional de ATA, 1 de cada 5 desconoce los cambios. ¿Ha habido falta de información por parte del Gobierno? ¿Qué consejos podemos darles y a dónde tienen que acudir para...? A nosotros, que nos pueden consultar, ¿no? Obviamente es un cambio bastante importante del sistema, pero nosotros tenemos una asesoría jurídica que está a disposición de todos los autónomos, asociados y no asociados, para que puedan hacer las consultas que consideren sobre el sistema de cotización. En torno al 60% de los autónomos pagará menos, un 15% pagará lo mismo, y en torno a otro 15-20% podría llegar a pagar más. O sea que en principio beneficiaría a la mayoría de los autónomos. Muy bien, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ángela, Leticia, muchísimas gracias por haber participado hoy en nuestro programa y habernos acercado un poquito más a la situación de las empresas de Castilla y León. Gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí el análisis y ahora nos vamos a ir a Soria porque allí las excavaciones que se están llevando a cabo, bueno, pues permiten conocer nuevos detalles del origen de la ciudad, Eduardo. Así que allí en la capital soriana siguen muy de cerca los hallazgos que están arrojando esas excavaciones de la muralla del castillo. Ya han aparecido vestigios judíos que hablan del origen de la ciudad de Soria y parece que todavía queda mucho por descubrir. Fernando Cobos es el responsable de este proyecto. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que han encontrado exactamente? Hablaba yo de vestigios judíos. ¿Qué han encontrado ya a día de hoy? Bueno, realmente lo que estamos haciendo es desescombrar y recuperar la muralla medieval del castro, de la parte alta del castillo de Soria,
que es la más antigua. Y lo que está apareciendo es una estructura, lo que está apareciendo es la estructura de la muralla, tiene al mismo tiempo que fue construida unas salidas de agua que ya van marcando la distribución de las calles interiores. Y lo que estamos encontrando básicamente es la estructura urbana de la primera Soria. Es decir, tenemos una muralla que representa, junto con estas salidas de agua y estas conducciones interiores de las calles, representa la primera población. Sabemos que previamente a la construcción de esta muralla no había nada medieval, había restos prehistóricos, pero no había nada medieval, y por tanto estamos encontrando la primera puebla de Soria. Esta primera puebla además tiene muchísimas sucesivas ocupaciones, es decir, hemos encontrado la primera, pero luego sobre ella están construidas distintas ocupaciones hasta el siglo XV aproximadamente, y entre los restos que han aparecido de todas estas ocupaciones, pues ha aparecido bastante material mudéjar y ha aparecido sobre todo algunos elementos que son claramente identificables con el mundo hebreo, con el mundo sefardí, y por tanto confirman la tradición que decía que dentro del castillo, dentro del ámbito del castillo, el castillo no es un castillo pequeñito como nos imaginamos, es un gran recinto amurallado que rodea todo el cerro. Dentro del castillo vivían los judíos. Eso es básicamente, sintetizando, lo que hemos encontrado. Claro, Fernando, esto da mucha información por lo que me cuenta que era nueva, ¿no? Que no se conocía sobre los orígenes de la ciudad. ¿Qué es lo más novedoso que está aportando estos hallazgos en las excavaciones? Bueno, sobre el origen de Soria se había escrito muchísimo, pero no había ninguna prueba arqueológica precisa. Todo el mundo decía, no, de la época islámica, había una Medina Soria, no se sabe si la repoblaron los navarros, la repoblaron los aragoneses, la repoblaron los castellanos. Ahora parece estar claro que hay una primera puebla muy bien organizada en el castillo, que es la primera fortificación que tiene Soria, y ya sabemos exactamente qué es la primera que se hace. Y ahora mismo estamos intentando documentar el material asociado a esa primera puebla, y hemos confirmado también que en algún momento, no sabemos si desde el principio o después, en esa parte vivieron los judíos. Sí. Fernando, siguen trabajando en ese yacimiento. ¿Qué potencial tiene? ¿Qué más puede aparecer? Y no sé si por otra parte puede ser también un reclamo para Soria, conocer mejor sus orígenes y su historia, y también pues de cara al turismo. Yo esta mañana al leer yacimiento he pensado en Numancia. No sé si puede ser algo parecido. Bueno, no se parece mucho a Numancia, porque lo que estamos haciendo es recuperar una muralla que tiene muchos metros de altura. Aunque estaba prácticamente enterrada, la recuperación de la muralla significa un elemento claramente visible, no es unos restos ahí perdidos en el suelo. Estamos hablando de una gran estructura defensiva que lleva asociadas distintas estructuras de habitación en el interior, y que van a ser musealizadas y recuperadas. Vamos a intentar contar todos los niveles de uso del edificio para que la gente pueda entenderlo. Por tanto, lo que se va a dar es un significado mucho mayor y mucho más importante al parque del castillo, que hasta era un parque con árboles, y ahora va a ser un parque con árboles, con muralla y con restos arquitectónicos importantes. Para Soria, claro, para Soria es muy importante porque son sus orígenes. Esto es el inicio de Soria. La primera Soria son esos muros, ya podemos decirlo con total seguridad. Esos muros son la primera Soria que existe, y los primeros sorianos son los que viven justo dentro de ellos. Pues nos alegramos y compartimos la alegría de ese hallazgo. Fernando Cobos, responsable de estas excavaciones arqueológicas de este proyecto. Gracias. Gracias a vosotros. Seguiremos muy pendientes. Y ustedes, si tienen medicamentos que ya no utilizan por casa, pues porque han terminado el tratamiento o porque han caducado, les recuerdo que no deben tirarlos a la basura, sino al punto Sigre de reciclaje que hay en las farmacias. Esta iniciativa cumple 20 años y hoy hemos sabido que aquí en nuestra comunidad el 86% de los paisanos ya lo hace de forma habitual y recicló en 2021 107 gramos de fármacos de media frente a los 29 del año 2002. Hoy el consejero de Medio Ambiente ha recordado la importancia de reciclar los medicamentos. El 86% de los ciudadanos de Castilla y León tienen habitualmente el comportamiento de llevar los medicamentos al punto Sigre. El 86%. Es decir, no hay ningún otro sistema de residuos, ya sean orgánicos, inorgánicos, envases, vidrio, cartón, y eso que en Castilla y León tenemos casos de éxito en muchos de ellos, ¿no?, que alcance una proporción de esta naturaleza.
Pues ya saben, a la basura no, al reciclaje en el punto SIR de su farmacia más cercana. Y nuestra última imagen de hoy es la que invita a vivir la Navidad de Castilla y León también a nuestros vecinos de la Comunidad de Madrid. Eso que leen, imagina tu Navidad en Castilla y León, es el lema de esta campaña que ayer conocieron agentes de viaje y prensa especializada de la capital madrileña. El objetivo es posicionar a nuestra comunidad autónoma también como destino turístico para las fechas navideñas. Así que tomen nota en Madrid porque aquí estamos ya esperándolos. Bueno, pues que vengan aquí a Castilla y León, ¿verdad? Que vengan en Navidad y en el resto del año también. A veces vamos a Madrid a verlos, pero también pueden venir ellos a Castilla y León, que hay mucho que ver. Que vengan, que estamos abiertos, con los brazos abiertos, esperándoles. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Mañana más, ya saben que les estamos esperando, que disfruten del día y nada, decirles eso, que hasta mañana. 12:30 en las 7 de Castilla y León Televisión. ¿Qué está pasando? Con toda la actualidad. Hasta mañana. Hasta mañana, adiós.